arzobispo emérito de Santiago, a los miembros del Centro de Cultura Islámica y a todos los que forman parte de la comunidad Yácar presentes. Saludamos también a los cónsules de las embajadas de Argelia, Egipto, Kuwait, Marruecos y Palestina. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el rector, el señor Ignacio Sánchez, el vicegran canciller, padre Cristian Roncagliolo, y todos los miembros del Honorable Consejo Superior aquí presentes. Por último, saludamos a los representantes de las instituciones colaboradoras de este evento, al Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica DUOC-UCE, a la Ilustre Municipalidad de Providencia y a la Ilustre Municipalidad de Santiago. Queremos dirigir un particular y fraternal saludo a los representantes de otras confesiones religiosas hoy presentes, autoridades eclesiásticas, universitarias, del sector público y privado, académicos, personal profesional y administrativo, representantes de los trabajadores y de los estudiantes. La Pontificia Universidad Católica de Chile y el Arzobispado de Santiago les dan la más cordial bienvenida al Atrio de Santiago, diálogo entre creyentes y no creyentes, versión local del proyecto Atrio de los Gentiles, que fue inaugurado en el año 2011 por el Papa Emérito Benedicto XVI, como un lugar sin exclusiones, un lugar de reencuentro. En este contexto, damos inicio al último encuentro del Atrio de Santiago, cuyo nombre es Diálogo Interreligioso hacia una cultura del encuentro, en el que se reflexionará acerca de la importancia del diálogo para la construcción de la paz. Dejo con ustedes a Iván Valenzuela, quien moderará este encuentro. Iván es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado en prensa escrita, en radio y en televisión. Inició su carrera como comentarista de música y editor de un suplemento en un reconocido periódico nacional. Fue editor y conductor de programas de televisión y posteriormente subdirector de producción. Es conductor de radio, medio en el que también ha ocupado cargos administrativos. Bien. Muchas gracias. Bienvenidos. Agradezco la oportunidad que me han dado de convidarme a ser el moderador de esta última sesión, una misión que emprendemos con algunas dificultades de sonido y con calor, pero con todo el ánimo de que sea una estupenda ocasión de conversar y de escuchar los planteamientos de los tres importantes invitados que nos acompañan esta tarde. Comienzo con la presentación. Normalmente los currículums suelen ser una larga letanía de cargos y títulos, pero en este caso en particular me voy a permitir leer los currículos completos porque son extraordinariamente pertinentes para el diálogo que nos ocupa. Partiendo por el Sheikh Faisal Morhel, que es argentino, casado, tiene 3 hijos, que inició sus estudios tradicionales de teología islámica en 1991, se pasó la década de los 90 estudiando, recibió el título de teólogo musulmán en el Centro Mundial de Ciencias Islámicas en la República Islámica de Irán, luego una licenciatura en Jurisprudencia Islámica, la magistratura en Derecho Islámica en la Universidad Internacional Al-Mustafa en Irán, y luego un magíster en Filosofía Islámica que ha concluido en esa misma universidad. Tiene un doctorado en Teología Comparada y su tesis es La concepción islámica en el pluralismo religioso. Ha traducido más de 40 libros de filosofía y teología islámica al español, es director de la revista Pensamiento Islámico y es responsable académico y religioso del Centro de Cultura Islámica de la Comunidad Musulmana de Chile. Sheikh, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. El rabino Roberto Feldman es chileno, ordenado en el seminario rabínico Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion en 1994, enseña en facultades de Historia y Teología, conduce programas radiales interreligiosos, es conocido en Chile por sus entrevistas y programas de televisión, además de su compromiso con la ecología y la espiritualidad en general, es rabino de la comunidad Yácar en Santiago de Chile. Y Monseñor Melchor Sánchez de Toca es subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, sacerdote en la Arquidiócesis de Toledo desde 1993,
Estudió filosofía en Madrid, en la Universidad Complutense, es doctor en teología bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma, y su tesis versa sobre el diálogo fe-cultura en el Concilio Vaticano II y su recepción en la Iglesia. Está especializado en las implicaciones culturales y pastorales de la cultura científica, ha publicado diversos estudios acerca de historia y filosofía de la ciencia, en su relación con la religión y la teología, y ha estudiado también el diálogo entre culturas, tanto en su aspecto bíblico-teológico como pastoral. Ha desempeñado su ministerio en la pastoral juvenil y universitaria y desde el 98 ha pasado a prestar servicio en el Consejo Pontificio de la Cultura en la Santa Sede, y en abril del 2004 es subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, donde es además el encargado de la sección Ciencia y Fe. Bienvenidos. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. La metodología que vamos a seguir es una primera intervención de aproximadamente 10 minutos, un comentario más breve de cada uno de ellos respecto de esta primera ronda de intervenciones, para luego seguir con las preguntas, que espero sean abundantes de parte de ustedes. Si no hay preguntas de ustedes, voy a hacer preguntas yo, así que les recomiendo que hagan preguntas a ustedes. Sería mucho mejor. Sheikh, comenzando con usted. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con todos los profetas divinos, desde Adán, el primer hombre, y según el Islam, el primer profeta de Dios, hasta aquel que nosotros consideramos como el último de los mensajeros, que es Muhammad. Pasando, por supuesto, por los grandes luminarios de la historia, no solamente profetas divinos, como lo son Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Con todos ellos sea la paz. Un saludo especial a todas las autoridades eclesiásticas, al público en general. Realmente me alegra participar de este que es un encuentro entre seres humanos, bueno, como dice el título, entre creyentes y no creyentes, para hablar de un tema tan fundamental para la vida de todos los seres humanos como es la trascendencia o posibilidad de trascendencia de los seres humanos. Yo represento a una parte del mundo islámico. En el mundo islámico tenemos desde nuestros fundamentos y doctrinas la idea del acercamiento entre culturas, del acercamiento entre las religiones y de encontrar y trabajar sobre los puntos en común. Esto no es algo a lo que han llegado los religiosos en reuniones en las cuales hayan pensado cómo adecuarse a los tiempos. No, esto es algo que está directamente en lo que nosotros consideramos que es la revelación de Dios. En el Sagrado Corán, al ser una revelación posterior, la última de las revelaciones abrámicas, entonces le damos un estatus oficial a las revelaciones anteriores. Es por eso que llamamos a nuestros hermanos judíos y a nuestros hermanos cristianos como la gente del libro. Nosotros tenemos en la misma revelación del Sagrado Corán la denominación de creyentes de la gente del libro, y también tenemos los consejos para buscar los puntos en común. Este precisamente es una oportunidad para encontrar esos puntos en común. Muchas veces hay divergencias, muchas veces hay casos en los cuales las diferentes comunidades, las diferentes personas no llegan a un acuerdo. Antes, en la antigüedad, era a causa de la incomunicación. Hoy en día, a pesar de la revolución de los medios de comunicación, yo pienso que seguimos incomunicados. El sucesor del profeta, que es el imam Ali, dijo que el ser humano es enemigo de lo que desconoce. Y es una gran realidad, que nosotros, la mayor parte de los problemas que existen entre los seres humanos es a causa de la falta de diálogo y la falta de conocimiento mutuo. Por eso doy la bienvenida a este tipo de encuentros donde podamos hacer precisamente eso, conocernos mutuamente. Cuando queremos conocernos y la base de ese conocimiento o ese conocimiento parte de culturas diferentes, es algo realmente un poco problemático. Cuando tenemos culturas diferentes, tenemos nociones y conceptos que son diferentes. La diferencia entre las culturas podemos asimilarlas, son análogas,
incluso yo puedo llegar a decir que simétricas a las diferencias idiomáticas. Si bien estas últimas pueden llegar a ser salvables aprendiendo el idioma y se pueden acercar las palabras, lamentablemente no sucede en igual medida con lo que son las nociones y conceptos. Y es ahí que nosotros seguimos con una distancia abismal de conocimiento mutuo entre las culturas, a pesar de todos los que nos creamos avanzados en estos últimos tiempos. Las diferencias conceptuales, las nociones que existen en cada cultura, muchas veces se las entiende desde otra cultura traduciendo esas nociones traduciendo las nociones a aquellas que nosotros conocemos. La idea de Dios, la idea de hermano, la idea de amigo, son nociones no siempre unívocas entre las diferentes culturas. Las religiones abrámicas creemos en Dios. Los árabes lo llamamos Allah, tanto árabes cristianos como árabes musulmanes. Es simplemente una pronunciación de lo que es el nombre divino. Y no es otro Dios diferente como lamentablemente a veces dejan entrever las literaturas llenas de prejuicios. Este tipo de encuentros, más que para, podemos llegar a decir, conocer cabalmente y en profundidad otra religión, otras formas, otras culturas, o poder llegar a entenderlos, es necesario que nos conozcamos por lo menos con los lineamientos generales, por lo menos en lo que son las nociones básicas. Partiendo de las nociones básicas podemos llegar a edificar nuestra cosmovisión. Las cosmovisiones que nosotros tenemos son muy similares, más del 90 y tantos %. Cuando hablamos de la idea de Dios, cuando hablamos de la idea de que Dios en su benevolencia envió a personas de nuestra misma especie para que nos guiaran como señales en el camino, nosotros los seres humanos tenemos nuestro intelecto y con el intelecto podemos llegar a ser grandes luminarias. Un niño recién nacido es en potencia un científico, pero también puede llegar a ser un asesino. Nosotros tenemos la capacidad intelectual, pero necesitamos instrucción. Ese niño en potencia es un matemático, pero necesita una instrucción, cursar grados universitarios para poder llegar a un gran físico, un gran matemático. De la misma manera, los seres humanos para aprender a vivir, para aprender a llegar, o por lo menos a dirigirnos a aquel objetivo trascendente que perseguimos en nuestro interior, lo queramos o no, todos los seres humanos, incluso aquellos que piensan que no creen en Dios, tienen su objetivo, tal vez se equivocan en la denominación, pero persiguen un objetivo trascendente. Si no, directamente sería igual para ellos que la vida no siguiera corriendo. Precisamente su deseo por la vida y su deseo de mejorar, su deseo de evolucionar, es porque persiguen ese objetivo, solo que nosotros lo llamamos de una forma diferente. Lo llamamos el ser necesario, le llamamos la existencia absoluta, lo llamamos simplemente Dios. Este acercamiento de nociones puede llegar a darse respetando la libertad religiosa. La libertad religiosa es algo que no hace falta que llegue una religión, que llegue una cultura, que llegue un rey a darnos la venia para tener esta libertad religiosa. Es una libertad de conciencia. Esta libertad de conciencia es algo que no se puede anular de ninguna manera. Hay un versículo del Sagrado Corán que dice: La ikraha fid-din, no hay imposición en materia de religión. Porque una creencia va mucho más allá de lograr un conocimiento certero de tipo científico. Una creencia implica fe y compromiso. La palabra compromiso aquí es fundamental. Una persona puede estar segura de la existencia de Dios, pero aún así cometer pecados, porque a pesar de estar segura, tiene una falla en su compromiso de fe.
A una persona le pueden decir si tiene fe, se le puede preguntar si tiene fe en que un tomacorriente tiene, por ejemplo, tiene electricidad. Dice, sí, lo creo. A veces tiene una falla de fe como para decir, a veces puedo poner los dedos en el tomacorriente. No, tengo certeza, 100%. Pero ¿por qué no pasa lo mismo en el caso de lo que es Dios, de lo que es el amor al prójimo, lo que es cometer pecados? A veces cometemos pecados. 2 minutos, Che. Y eso nos sucede precisamente que a pesar de estar seguros o tener un 100% de certeza, falta el compromiso. Y es por eso que fe no es exactamente igual a conocimiento, a cognición, a estar seguros. Es algo que más tiene que ver con el corazón más que con el intelecto. Por supuesto, la base tiene que partir del intelecto, pero es algo como el amor, es algo que se siente, es algo que cuanto más intensamente se siente, es con ese mismo grado de intensidad que la persona estará más cerca de su amado, en este caso, que es Dios. Ayer estaba escuchando cuando fue la inauguración de este atrio de Santiago, cómo al representar la idea de Jesús, una idea que por supuesto nosotros los musulmanes no compartimos al 100%, pero como dije antes, al 90 y tantos por ciento sí. Se habló de Jesús y se hizo una cita en la cual se dijo que, por favor, corríjanme si es que escuché mal, que Jesús es el rostro divino del hombre o es la imagen humana de Dios, o algo así. Bueno, ese concepto nosotros lo tenemos en el Islam, no solo para Jesús, sino para los grandes profetas divinos, porque al fin y al cabo ellos son la manifestación de los atributos de Dios. ¿Nosotros para qué fuimos creados? Nosotros fuimos creados para investirnos de los atributos divinos, para buscar esos atributos de perfección. Por supuesto, para nosotros en la medida que nos es pertinente, en nuestra medida de capacidad. Cuando la intensidad existencial de una persona sea mayor, con mayor intensidad podrá investirse de esos atributos. Los profetas divinos, y por sobre todo para quienes nosotros los musulmanes consideramos los grandes profetas de Dios, los profetas universales, como lo son Moisés, Jesús, el último profeta, que es el profeta del Islam, es en esas personas que nosotros encontramos el rostro de Dios y nosotros encontramos la parte divina del hombre, al haberse investido con esos atributos de perfección. Todas son ideas que pienso que son comunes. Como dije, pienso que más del 90 y tantos por ciento de nosotros estamos de acuerdo en las religiones. Lamentablemente existen divergencias, pero estas divergencias puedo asegurar y jurar que son menores. Y no solamente son menores, sino que si vamos a hablar de aquellos que llevan a la práctica el camino de la búsqueda de Dios y de la trascendencia, no podremos llegar a decir que esto es propio de una sola religión. Soy musulmán, acepto una cosmovisión en particular. Sé que un judío o un cristiano tiene una cosmovisión similar, pero habrá divergencias. ¿Qué es la cosmovisión? Es la idea que tenemos del cosmos. Es el mapa mental que nosotros hemos dibujado de lo que es la realidad. Ahora que se corresponda o no, ese es otro cantar. Cuando tenemos la mayoría de este mapa del cosmos similar, algunos pueden llegar a tener este mapa y simplemente tener el mapa, no recorrerlo ni un ápice del camino. Y otros pueden tener un mapa con unas pequeñas divergencias y haber recorrido la mayor parte del mismo. Y ahí podemos llegar a entender cómo experiencias religiosas de otras confesiones pueden llegar a tener una validez. Nosotros en los estudios de gnosis, en las universidades islámicas, estudiamos a Teresa de Jesús.
Cuando nosotros hacemos los análisis de sus develamientos místicos, llegamos a considerar, los sabios religiosos islámicos los consideran legítimos. Algunos alumnos protestaban un poco, pero si es otra religión, al fin y al cabo es igual ser musulmán que ser cristiano en este caso. No estamos hablando ahora de la cuestión de la legitimidad de la creencia en su totalidad. Estamos hablando de otro ámbito, que es el ámbito de la salvación. Cuando hablamos de, por ejemplo, temas como el exclusivismo, el inclusivismo y el pluralismo, al final, los musulmanes, ¿a dónde se encuadran? Yo puedo decir que los musulmanes somos exclusivistas. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de lo que es la realidad, tenemos una cosmovisión en particular y creemos que la nuestra es la que más se ajusta a la realidad. También puedo decir que nosotros somos inclusivistas. ¿Por qué? Porque está la idea de la salvación y desde que Dios es justo, no simplemente lanzará la condenación a alguien únicamente porque tiene una camiseta de un equipo de fútbol diferente. También puedo decir que somos pluralistas. ¿Por qué? Somos pluralistas, pero en lo que hace a la convivencia. La convivencia es algo que es una normativa del Islam y, como dije, está dentro de su revelación y no simplemente de aquello a lo que hayan llegado algunos sabios islámicos. Es precisamente para poder fortalecer los lazos entre los creyentes de las distintas religiones, o sea, fomentar el pluralismo. Manifestarme como inclusivista, ¿para qué? Porque si uno tiene una mirada del otro como que es un condenado de cualquier manera, eso va a influir en su comportamiento, eso va a influir en todas las relaciones que podamos llegar a tener con las personas de otra confesión. Pero desde que somos inclusivistas, desde que consideramos a los demás seres humanos como tales, obviamente nuestra concepción será diferente. Esta misma persona que nombré, el imam Ali, cuando dispuso como gobernador de Egipto a uno de sus compañeros, le dijo: vas a ir a un lugar donde hay dos tipos de personas. Están aquellos que son tus hermanos en la fe y están otros que son iguales a ti en cuanto a humanidad. A ambos tienes que tratarlos como las criaturas de Dios. Realmente, cuando Dios se dirige al profeta del Islam, al profeta Muhammad, con él sea la paz, hay un versículo en el cual le dice: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, y hemos distinguido a los hijos de Adán. No dijo hemos distinguido a los musulmanes, hemos distinguido ni siquiera dijo a aquellos que siguen la religión de Abraham. No, dijo a los seres humanos. Los seres humanos tienen una distinción. Y por esa distinción que tenemos, cómo Dios nos ha distinguido con el intelecto, nos ha distinguido con el libre albedrío, precisamente para nosotros ganarnos ese lugar que nos corresponde en la existencia. Tiempo. No voy a extenderme más, lo voy a dejar para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Rabino Feldman, no sé si hay que seguir ocupando este micrófono. Prueben. Mejor. Cerca del... Muchísimas gracias, Sheikh Morel. Muchísimas gracias a las autoridades religiosas, eclesiásticas, las autoridades de la universidad que están aquí presentes. Estaba pensando recién cuál de los dos atrios es el de los gentiles y cuál es el otro, porque hay como atrios acá, ¿no? Quisiera, no sé, ojalá que quienes están allá en el atrio de atrás, por así decirlo, sí, hola, escuchen bien, y si no, por favor, protesten suavemente, gentilmente, para que se escuche bien, ¿sí? Después de muchísimos avatares y muchísimos años, dos personajes de la Torá, del Antiguo Testamento, del libro, que son Jacob y Esaú, se encuentran. Y cuando Jacob, después de haber estado
realmente muerto de miedo, ha luchado con un ángel o consigo mismo antes de encontrarse con su hermano mayor. Cuando finalmente se encuentra con él, dice las palabras, y traduzco lo mejor que se puede al castellano: ver tu cara, Esaú, es como ver la cara de Dios. O sea, ver a mi hermano humano sin la sombra de mis miedos, de mis desconocimientos, de mis prejuicios, y verle a los ojos y reconocer que Dios también es el espacio que habita en el encuentro, que de eso se trata este momento, es concitar a Dios. Creo que aprendí de un amigo musulmán que cada vez que decimos As-salamu alaykum, contigo, con ustedes sea la paz, estamos citando a Dios. Y por eso también así recibí la paz a mis hermanos aquí presentes. Ahora quería decirles algo que quizás es íntimo, quizás es personal, después de esta primera reflexión o primera imagen, y es algo personal. Siento que me agrada mucho el Papa Francisco. Lo digo como judío. Siento que, más allá del hecho de que algunos colegas míos, rabinos, lo conocen de Buenos Aires, de Argentina y de actividades interreligiosas, lo que percibo en él es una sensación que quizá es una proyección o una imaginación, pero siento que más allá de la inmensa dignidad de ser el heredero del trono de Pedro, ¿no? Tengo la tincada, para hablarlo coloquialmente, que si conversara con él sentiría eso humano a lo que se refirió el Sheikh, y que hace que quizás ese pequeño porcentaje de diferencia en nuestra búsqueda de Dios y en nuestros caminos se sella en el encuentro íntimo, verdadero, pleno de lo humano. Yo no sé si realmente comparto esta idea de creyentes y no creyentes. En el pueblo judío, y subrayo pueblo judío, somos tantas cosas en una. Somos una tribu de 4000 años, somos una lengua, somos una Torá, somos una relación con Dios que no terminó en el Sinaí, sino sigue por los tiempos. No somos una cultura, una civilización misionera, no somos proselitistas, y creemos con fe completa, lo digo en hebreo y luego lo traduzco, Kol Hasidei Umat Haolam Yesh Lahem Helek Baolam Haba, todo justo y justa de todos los pueblos y de todas las naciones tiene un lugar en el mundo venidero. Y el mundo venidero es aquel que estamos construyendo aquí. Ahora, tampoco sé realmente si la palabra religión me concita realmente o puede abarcar todo lo que como judío soy, como judíos somos. Siento que en el mundo cristiano el creer es fundamental y salva, ¿no es cierto? El creer en Jesús, el creer en Cristo salva. En el caso de ser judío hay un elemento del ser que es fundamental. Y nos reconocemos unos a otros como tales, más allá de nuestras creencias, y a veces cada camino de ser creyente
o de no ser creyente, es un camino que pasa por revelaciones, por curvas, por obstáculos, desafíos, amores, cercanías y lejanías, en el que a veces ponernos un rótulo como creyentes o no creyentes es un asunto de la autoimagen y del yo. Muchas veces converso con gente que dice, yo soy ateo, atea, ¿no? Y al cabo de un tiempo sentimos que hay palabras, como decía el poeta Rilke, palabras que nos separan y que cuando estamos en esa conversación íntima, quizás a la luz de una vela, esas definiciones se van descascarando y queda esto íntimo, humano, que en el encuentro llamamos Dios y que es lo que llevó a nuestro patriarca Jacob, que luego fue nombrado Israel, que es el padre del pueblo de Israel, lo llevó a decir, ver tu cara, Esaú, es como ver la cara de Dios. ¿Qué es Shalom en la cultura judía? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es Salam? Eso se lo dejo al Sheikh, ¿no? Ahí no voy a entrar. Shalom no significa paz en la raíz pax romana o latina. Shalom quiere decir lo completo, lo entero, lo íntegro. Cuando estamos íntegros, completos, enteros, Shalom viene quizás por añadidura. Y un rabí jasídico dijo algo muy hermoso, un rabí del siglo XVIII, Zuzia de Tarnopol, XIX, dijo, nada hay, a veces, nada hay más completo, más entero, más íntegro, que un corazón cuando está roto. Es una paradoja, cuando ese corazón está quebrado por algo. ¿Y quién no tuvo o tiene en alguna parte un poquito su corazón quebrado? Cuando el corazón está quebrado, a veces es más íntegro, a veces en la pena o en la carencia o en la necesidad o en el temor, porque todos tenemos temor de no ser queridos, tenemos anhelo de amar. A veces en ese pedacito hay un nido para que el Espíritu de Dios anide. Y esa fragilidad humana es la que nos hace paradojalmente más shalom, más en paz. La historia de Jacob y Esaú, con lo que quiero terminar antes del comentario en que quisiera interpretar eso, ¿no? La historia, perdonen los que lo conocen, es la historia de dos hermanos que son muy distintos. Jacob es puertas adentro, es un sabio más sutil que estudia, dice la alegoría rabínica, que estudia Torá en la carpa, que vive más cerca de la mamá y de hecho Rebeca, su madre, lo ama a él más que a Esaú. Y Esaú es el hermano vigoroso, velludo, cazador, que es más amado por el papá porque a lo mejor el papá se identifica con esos valores y cada uno entonces surge un poco con la sombra del otro, no desarrollando Esaú esa virtud de estudiar o de sutileza o de sabiduría y Esaú no desarrollando el varón que tiene adentro capaz de cazar y vivir al aire libre. Y cuando viene finalmente su padre a pedirles que le haga a pedirle a Esaú que le haga un asado, le traiga le prepare una comida para poder darle una bendición, Rebeca, y de alguna manera se genera un trastoque, y Jacob aparece como Esaú delante de un Isaac que quizás es ciego, quizás no, aparentemente ciego, no reconoce a su hijo menor, cree que su hijo mayor le da la bendición, y finalmente termina Jacob
al recibir esta bendición de primogenitura, ya que era el segundo, termina huyendo y pasa 20 o más años, en buen chileno, enrollado con la imagen de su hermano, creyendo que su hermano lo quiere matar. Y después de 20 años vuelve a la tierra de sus ancestros, vuelve a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, y creyendo que su hermano lo va a matar, resulta que este hermano, en el cual proyectó todos sus miedos, no solamente que no lo mata, corre hacia Jacob con los brazos abiertos, lo abraza firme y se desahoga y llora en su cuello y bendice a su hermano menor. Y en ese momento es cuando Jacob se da cuenta de todas sus proyecciones y sus miedos y sus sombras. Y cuando ve a su hermano iluminado, no eclipsado por sus propias sombras, pronuncia esta frase con la que partimos, que es: ver tu cara, Esav, es como ver la cara de Dios. Ver tu cara no sombreada por mis propias sombras y reconocerte como mi hermano, como aquí Melchor y Faisal, es como ver la cara de Dios. Muchas gracias. Monseñor. Muchas gracias a todos. Me corresponde el último lugar en esta primera ronda de intervenciones y confieso que yo había preparado mis reflexiones, que no voy a leer, pensando más que en nosotros, que ocupamos aquí la parte de los creyentes, Un poco más cerca de eso. con todas las dificultades que tiene usar este término, pensando en los no creyentes. Y me sugería esto, un artículo que publicó Richard Dawkins, el llamado el mastín de Darwin, el propagandista ateo, biólogo evolucionista, después del 11 de septiembre, de los atentados del 11 de septiembre. Y escribió en el Guardian de Londres algo así: para hacer cosas malas bastan los hombres, pero para cometer verdaderas maldades hace falta la religión. Y dice: nosotros veíamos a la religión como una tontería inofensiva. El 11 de septiembre lo cambió todo. La fe revelada no es una tontería inofensiva, puede ser una tontería letalmente peligrosa. Como Christopher Hitchens viene a decir lo mismo, son los representantes de esto que se ha dado en llamar el nuevo ateísmo, para los cuales la religión, cualquier religión, en esto al menos compartimos el dudoso privilegio de ser acusados conjuntamente, es responsable de las peores violencias en el mundo. Y la verdad es que un vistazo a los periódicos y a las noticias parecería dar razón, porque continuamente están llegando noticias de conflictos, al menos aparentemente de naturaleza religiosa, ya sea en Siria, en Nigeria, en la India, por no hablar del Ulster hace apenas unos decenios. Me hubiera gustado que estuviesen aquí esta tarde para intentar un diálogo improbable, porque es una forma de ateísmo visceral, radical y muy poco dialogante. Pero es inevitable el recibir y acoger la provocación, por muy desmesurada que sea, por exagerada y por injusta que parezca, que nos lanzan, que es el vínculo entre religión y violencia. A Dawkins o a Hitchens podíamos rebatir diciendo que, bueno, en realidad la mayor parte de las veces, si no todas, estas llamadas guerras de religión no son en realidad tales, esconden intereses de otro tipo, intereses políticos o económicos las más veces. Pero la verdad es que la historia humana
nos sacaría los colores, nos haría sonrojar, porque hay muchos ejemplos de utilización de la violencia en nombre de Dios. Y claro, podríamos decirles también que los mayores genocidios han sido cometidos en nombre de sistemas o regímenes que eran oficialmente ateos. Bastaría hablar de Mao, de Stalin o de la Revolución Francesa. Pero esto sería enfrascarse en una dialéctica infantil del «y tú más», como los niños pequeños. Tú eres tonto, y tú más. Bueno, y no sacaríamos nada. Y al final yo creo que sería justo constatar con un orante anónimo de hace 3000 años que decía: todos pecaron y andan igualmente extraviados. No hay uno que obre bien, ni uno solo, que es el Salmo 14. Yo creo que estas provocaciones nos obligan a considerar la relación entre violencia y religión, porque creo que será el gran desafío que tenemos los creyentes en este milenio. ¿Dónde encontrar una respuesta? Bueno, naturalmente, al menos yo recurro a la Escritura y descubro en las primeras páginas de la Biblia una explicación, no es una explicación metafísica ni un tratado de ética, sino una explicación que utiliza categorías simbólicas y narrativas del origen de la violencia. Una fractura, una escisión en el origen de la historia humana. Una ruptura con Dios que implica una ruptura con la armonía de la creación y con los demás hombres. A partir de ahí viene el primer homicidio y la extensión del pecado en el mundo, a la que solamente el diluvio pone fin provisionalmente. Y al terminado el diluvio, el nuevo pacto que Dios establece con Noé y con sus descendientes restablece de alguna manera el equilibrio del principio de la situación del paraíso, pero no totalmente, porque si en el paraíso todos los animales, incluyendo el hombre, se alimentaban exclusivamente de hierba, después del diluvio pueden comer carne, con tal de que no sea con sangre, que es como una constatación de que el mal ha entrado y de alguna manera la violencia es parte de la existencia del hombre. Ahora, como comenta uno de los rabinos hasídicos de la Europa oriental del siglo XVIII, el rabí Meir Simcha de Dvinsk, que es una de las ciudades de Europa del Este, recuerda que al menos la visión del profeta Isaías, la visión de paz en la que recuerdan, el lobo habitará con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos, la vaca pastará con el oso, el león como el buey comerán paja, el niño retoza junto al escondrijo de la serpiente y mete la mano en la cueva del áspid. Esta situación se produjo ya una vez. Y dice él, se produjo durante el diluvio. Todos los animales en el arca de Noé se vieron forzados a una dieta vegetariana, incluidos los carnívoros. Y por otra parte es un hecho que comprueba la etología. Cuando se produce un incendio en el bosque o en la sabana, todos los animales huyen a refugiarse, encuentran un lugar protegido de las llamas y allí están el león y la gacela asustados todos, no se tocan. Lo que ocurre es que esta tregua en la historia de la humanidad fue una tregua impuesta y no corresponde plenamente a la visión del profeta Isaías, porque una cosa es la paz impuesta por la fuerza y otra la que, según la visión del profeta Isaías, viene del conocimiento del Señor que llena la tierra, es decir, que nace de la inteligencia y de la voluntad espiritual. Por lo tanto, la pregunta ¿es posible lograr una situación de no violencia, lograr que la especie humana, que es la más violenta de todas, pueda vivir en diálogo y en paz? ¿Cómo conseguir que los creyentes dialoguen entre sí y que dialoguen también con los que no creen, con los que no profesan una religión determinada?
El problema es, por lo tanto, dónde encontrar un horizonte común compartido sobre el que situar la ética como fundamento de la existencia. Y este es el problema. Para nosotros sería fácil decir la palabra de Dios, la Torá, claro, pero no todos aceptan este fundamento. Podríamos invocar la ley natural, pero el término está tan cargado de prejuicios que su sola mención ya provoca rechazo. El pensamiento laico diría, bueno, es la ética secular contemporánea, el fundamento del vivir común en una sociedad pluralista, tal como los órganos competentes de cada comunidad lo ha aprobado. Lo que pasa es que esta ética secular, después de sucesivos procesos de deconstrucción, ha quedado sin un fundamento objetivo que sea capaz de asegurar la convivencia. ¿Dónde encontrar este fundamento del vivir común? Yo quisiera proponer aquí, no es la única solución, pero me parece que podría ser aceptable, la categoría del otro como fundamento de una búsqueda común. Y a este propósito quisiera citar unas declaraciones del cardenal Martini en su diálogo con los no creyentes. Saben que el cardenal Martini creó en la Catedral de Milán la Cátedra de los No Creyentes y escribió con Umberto Eco un libro acerca de las razones de los que no creen, en qué creen los que no creen. Y hablaba del otro. Y proponía así, una fe y una razón menos ideológicas, más conscientes de sus propios límites y tentaciones, menos rígidamente cerradas en sí mismas y por ello abiertas a la búsqueda y unidas en la experiencia de el otro y lo otro. Esto significa poner al otro en el punto de partida. Es difícil imaginar una ética sin un otro último y soberano. El problema el fundamento de la ética de los que no creen en Dios. ¿Dónde poner el fundamento de la ética? Quizá Dostoyevsky tenía razón cuando dice que si Dios no existe, todo está permitido, pero muchos amigos nuestros que no creen no estarían de acuerdo. En cambio, puede existir una ética, no puede existir una ética sin el otro penúltimo, hacia el cual encaminarse en el éxodo de sí mismo, más allá del propio interés. Siempre era el cardenal Martini. Recogiendo el desafío de la alteridad, creyentes y no creyentes se descubren más cercanos de lo que cabría imaginar. Significa reconocer en el otro no un peligro, sino un don, una forma exigente de compromiso ético. Amar al otro por lo que es, buscando en él parte de la verdad de mí mismo y ofreciéndole humilde y confiadamente la verdad de mí mismo. Y de ahí un no compartido a la negligencia de la fe, a una fe indolente, estática, rutinaria, hecha de intolerancia cómoda, que se define condenando porque no es capaz o no se atreve a vivir el sufrimiento del amor. Por eso, decía el cardenal Martini, el punto crucial no es la división entre creyentes y no creyentes, sino entre pensantes y no pensantes, entre quienes tienen el valor, decía él, del sufrimiento, de seguir buscando para creer, esperar y amar, y quienes han renunciado a la lucha, quienes se contentan con un horizonte penúltimo, no arden en el deseo y en la nostalgia del pensamiento del horizonte último y la última patria. Traducido en la práctica, esto significa, se convierte en un desafío para el creyente, que es escuchar las preguntas auténticas del pensamiento sobre el misterio de la existencia, poniéndose juntos, creyentes y no creyentes, a intentar comprender las razones del otro. Para quien cree, esto puede significar la purificación de las motivaciones de su acto de fe y una nueva posibilidad de proponerlas a quien no cree.
y hacerlo con la fidelidad del testigo y el respeto del compañero de camino que se reconoce en el otro y descubre al otro en sí mismo. Gracias. Muchas gracias, Melchor. Les propongo que hagamos una ronda breve de comentarios de las primeras posturas, comenzando en el mismo orden del inicio. Sheikh. Me voy a quedar con el último concepto que dijo Monseñor, que es acerca de el vivir con el otro y el de arriesgarse y tener la valentía de vivir con el otro. Esto vuelve, yo lo relaciono con lo que he expresado al principio de mi discurso, que es el de conocer primero a ese otro antes de tener esa valentía para poder vivir con él. Me considero una persona que ha recibido el favor de Dios por haber vivido no dos, sino varias culturas durante mi vida. Nací en Argentina, me he criado en una sociedad cristiana, dentro de una minoría árabe musulmana, descendiente de sirios. He podido viajar a lo que era el país de mis abuelos, a Siria. He visto a la gente, hablo su dialecto. Hay una tradición, también lo voy a citar otra vez, el imam Ali, que dice, quien conoce dos idiomas es como si fuera dos personas. Y más que nada se refiere a poder comprender las nociones culturales de los diferentes pueblos. Después he viajado a la República Islámica de Irán y he estado alrededor de 19 años estudiando con compañeros de todas partes del mundo. He podido ver cómo piensa un indonesio, un pakistaní, un bangladesí, un canadiense, un palestino, un australiano. Entonces, al conocer las diferentes culturas he visto y he visto cómo musulmanes, que son mis hermanos de fe, tenían comportamientos éticos encomiables, pero también otros que no lo eran tanto. Y he llegado a la conclusión de que las diferentes culturas tienen sus vicios y virtudes. Hay una especie de desorden tercermundista en muchos de estos países, que a pesar de que nosotros aquí en Argentina, Chile, no somos el primer mundo, aún así parezcamos realmente el primer mundo frente a ese tercermundismo prácticamente casi caricaturizado. Un desorden, incumplimiento, todo eso no está en la religión, todo eso está en la cultura de las personas. Si eso yo lo trato de hacer una analogía, ya no entre los pueblos, sino entre aquellos que son seguidores de diferentes confesiones, vamos a encontrar exactamente lo mismo, que las diferentes vivencias hacen que muchas veces el otro tenga aspectos que realmente nosotros no tenemos. Encontrarme a mí mismo, como dijo Monseñor. Y eso yo lo he vivido por experiencia y también está dentro de los fundamentos de la tradición del Islam. Pienso que estos encuentros pueden servir para eso, para encontrarnos a nosotros mismos antes que al otro. Muchas gracias, Sheikh. Rabino. En el libro de Números, que en hebreo llamamos Bemidbar, en el desierto, en el capítulo 6, hay una bendición que es antiquísima, que se ha encontrado también en caracteres paleosemíticos, casi cuneiforme, en placas de metal. Está en un museo en Jerusalén y esta se llama en la cultura judía Birkat Kohanim, la bendición aronítica o la bendición sacerdotal. Y en ella la palabra shalom, la palabra paz o encuentro o plenitud, aparece como al final de una serie de otras virtudes. Y son tres líneas muy sintéticas, muy arcaicas, que dicen lo siguiente.
que Dios te bendiga y proteja, tal como Dios bendijo a Jacob en su salida de su casa parental, y tal como su madre lo protegió dándole en el fondo la dirección de sus antepasados en Mesopotamia para poder encontrarlos. Y la segunda línea dice, Yaer Adonai panaveleja vijuneca, que Dios te ilumine y agracie. Es decir, que Dios pueda iluminar aquellas cosas que, como Sheikh decía recién, no son virtudes en ti, sea de cultura, sea de personalidad, sea de inconsciente, y pueda agraciarte, transformarte un poco como de patito feo en cisne o de rana en príncipe o princesa. Puede agraciarte para que tú puedas entonces, la tercera línea dice, Isa Adonai panaveleja vayasem lecha shalom, que Dios entonces levanta su faz. Es una imagen antropomórfica, pero es una poesía. Que Dios levanta su faz hacia ti, que te contemple y te dé la plenitud de shalom. Cuando nosotros pasamos en el fondo por esa bendición y protección que es acogernos en lo divino, que es un salto, una apuesta loca, ¿sí? Loca y la más cuerda quizá. Cuando somos capaces de iluminar nuestras propias sombras y ver a nuestro prójimo sin sombras, a la luz de Dios. Entonces Dios torna su faz hacia nosotros y podemos ver más allá del condicionamiento cultural, más allá del condicionamiento religioso, más allá de los prejuicios de no conocernos, podemos encontrar a Dios en el encuentro. Y cantado, quisiera dedicarlo en este momento a nuestros hermanos y hermanas en Siria, que están sufriendo mucho, con el permiso del Sheikh y de los embajadores, señores embajadores de países árabes. De todo corazón una bendición para ellos, para que se encuentre la paz allá. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yaer Adonai panav eilecha vichuneka Isa Adonai panav eilecha veyasem lecha shalom. Muchas gracias. Claro, rabino, sabrá que muchos católicos conocen esta bendición como la bendición de San Francisco. San Francisco la tomó del libro de los Números, quizá él ni siquiera lo sabía, pero era esta la bendición. Tampoco sabía esto. Entonces, es esta la bendición de San Francisco. Yo he disfrutado mucho con las dos intervenciones anteriores y me quedo con algunas cosas. La primera, lógicamente, la necesidad del conocimiento recíproco. Uno crece alimentándose a base de prejuicios. Los prejuicios simplifican mucho las cosas, ¿no? Tienen una utilidad práctica, claro, pero son deletéreos, sobre todo cuando son negativos. Cuando uno que ha crecido con prejuicios en España sobre los moros, claro, son siglos de historia y de dificultades de vecinato no siempre bien resueltas, cuando uno conoce de verdad uno, pues no es tan malo, ¿no? Eso me pasó a mí, con la familia fuimos a vivir a Marruecos, estuvimos viviendo en Marruecos 1 año y medio,
Bueno, pues había gente buena y gente mala, como en todas partes, y uno va abriendo los ojos a la vida. Y cuando conoces verdaderamente a una persona que no comparte tu fe y con la que se crea una relación de amistad, la próxima vez, antes de hablar, piensas si lo que vas a decir le ofendería a él, ¿no? Mi amigo Faisal o mi amigo el rabino Feldman no estaría de acuerdo con esto, no, le ofendería, no es que no estuviera de acuerdo. Y lo formulo de otra manera. Ahora, el problema, no vamos a engañarnos, está en ese 1%, 2%, 3% de divergencia. Claro, ahí está todo. También de los chimpancés genéticamente nos separa un porcentaje minúsculo, pero claro, en ese porcentaje es donde se juega todo, ¿no? Pero indudablemente el conocimiento recíproco es ya un paso gigantesco hacia adelante. De todas maneras, me quedo con la segunda observación que hizo el Sheikh Faisal sobre el amor. La fe tiene que ver más con el amor que con el intelecto. Naturalmente, es un asentimiento de la razón y del intelecto. Pero todos entendemos que tiene que estar impregnada de amor, vivificada por el amor. Si no, se convierte en una serie de prácticas y de rituales a los que le falta algo. Y por eso creo que es necesaria, sobre todo en nuestros tiempos, una llamada a la mística, entendida como la plenitud y la cumbre de la relación personal con Dios. Porque si la gran acusación que nos hacen a los creyentes es la violencia, la religión como causa de violencia, la gran exigencia que nos ponen es la autenticidad, una religión que sea auténtica. Y la autenticidad, en lenguaje postmoderno, para nosotros es la mística, entendida como la plenitud del amor en la religión. Y en esto estoy de acuerdo con el rabino, que en la dificultad de utilizar la etiqueta de creyente, claro, si porque creyente es simplemente una denominación confesional externa, una indicación anagráfica que se pone bueno, eso no dice nada, ¿no? En otros tiempos, es verdad, se era cristiano, musulmán, simplemente porque uno había nacido en un lugar y lo era, y ya estaba, ¿no? Bueno, hoy no. Hoy no. Creo que lo que nos pedirán es los que no creen, los que están ahí fuera, a cada creyente una aceptación personal de la propia fe, una vivencia personal, auténtica de la propia fe. Muchas gracias, Monseñor. Hay algunas preguntas que son comunes para los tres y hay un par de ellas relacionadas al concepto de la salvación. ¿Qué es hoy la salvación para los tres? ¿Cómo entender la salvación? ¿Qué dirían cada uno de ustedes sobre la salvación si una persona no se convierte a su confesión? Un ateo confeso, ¿se puede salvar? Esas son algunas de las preguntas que tienen que ver con ese tópico. Bueno, hice una mera alusión al tema cuando hablé de las ideas del Islam acerca del exclusivismo, el inclusivismo y el pluralismo. Ya dije que somos los tres, nosotros en el Islam estamos los tres, solo que cada uno en cada área. En cuanto a convivencia, pluralismo, no tenemos ningún problema, al contrario, se fomenta ello en el Islam. En cuanto a legitimidad, nosotros somos exclusivistas, como la mayoría de las religiones. Pero en cuanto al tema de la salvación, somos inclusivistas. Estos términos no son islámicos, son términos que se han generado en la Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido encuentros entre diferentes confesiones religiosas, bueno, y surgió esto hasta que por fin el Concilio Vaticano II adoptó una postura al respecto en la Iglesia. Bueno, pero nosotros desde el Islam hemos analizado esos términos para ver cuál es nuestra postura frente a este fenómeno que, si bien es foráneo a las zonas islámicas, se ha adentrado y hemos expresado nuestra posición al respecto. En el Islam consideramos la salvación para todos los seres humanos en base a las capacidades iniciales con las que cada uno cuenta y cómo ha hecho uso de esas capacidades.
Habrá habido personas que habrán tenido más contacto con lo que es la revelación, un contacto mucho más directo. Otros habrán nacido en una tribu todavía perdida del Amazonas, en el cual le ha llegado muy poca información. Cada uno será juzgado por Dios en base a los elementos con los cuales contaba. No solamente está la revelación, por lo menos los musulmanes aceptamos la idea, en árabe se llama la fitra. La fitra sería la naturaleza primigenia, la tendencia, la inclinación que tienen todos los seres humanos. Este indígena del Amazonas sabe que si le saca algo al que está sentado a la par de él, tiene que salir corriendo. Entiende eso, porque entiende que a él mismo no le gustaría. Hay cuestiones que se entienden, hay cuestiones que son conceptos universales, lo bueno de la bondad, lo malo de la maldad. Ahora, con respecto a distinguir los casos particulares, eso ya es otra cuestión. Pero hay conceptos universales básicos, donde incluso no hace falta una revelación, sino que con el intelecto humano podemos llegar a reconocerlos. Aquellas personas que no les ha llegado una revelación, o les ha llegado parcialmente. Según la Biblia hubo 114.000 profetas, según el Corán hubo 124.000, serán los 10.000 estarán en los 600 años de diferencia de la revelación. 124.000 profetas, bueno, o sea que el mundo, ha llegado el mensaje al mundo, cada uno habrá tenido, cada civilización, cada pueblo, cada grupo habrá tenido sus propios problemas para poder conservar el mensaje y la revelación. Nosotros estamos convencidos que la idea del gran espíritu entre los indígenas americanos está ahí, la idea de Dios, la idea entre los filósofos está el ser necesario, de la misma, incluso entre aquellos que se consideran no creyentes, la idea es la naturaleza que es sabia, incluso ahí está recóndita la idea de Dios. Cada uno con aquellos conocimientos legítimos que les ha llegado y con las condiciones iniciales con las que cuentan y cómo se han aprovechado de esas condiciones, serán juzgados y no necesariamente. Obviamente, al tener un mapa mucho más acorde a la realidad, podrá la persona que se esfuerza siguiendo este mapa llegar a lugares mucho más elevados o más trascendentes. Y es por eso que mi consigna no es lo mismo ser musulmán que no serlo. No, yo digo, somos exclusivistas en cuanto a legitimidad de religión, pero en cuanto a salvación, digo que Dios es justo. Y bueno. Vamos a dejar ahora lugar para los otros hermanos. Rabín. Para el mundo judío, para la tradición judía, la respuesta en realidad es simple y breve. Y creo que la planteé en la primera intervención. Nadie necesita ser judío para acceder al mundo por venir, que es para todos. El Mesías Hamashiach es para todos, y todos los justos y las justas de los pueblos van a tener un lugar en el mundo por venir. No hay mucho más que decir que esto. Ahora, la escatología en el judaísmo no es sistematizada, es más bien una construcción a posteriori de lo que distintas fuentes de literatura rabínica plantearon, y en ella se vuelve a manifestar algo que también dijo Sheikh en algún momento, que cuando nosotros celebramos la Pascua judía, el Seder de Pesach, que algunos cristianos, ustedes lo conocen, también se dice, todo ser humano ha de verse a sí mismo o a sí misma como si él o ella hubiesen salido de Egipto. O sea, todos nosotros debemos vernos como si salimos de Egipto, y salir de Egipto es el plan, por así decirlo, la metáfora de salir de este Egipto, un Egipto de dificultades, de violencias, de incomprensiones, y llegar a lo mesiánico. Y llegaremos a lo mesiánico todos juntos, cuando se ilumine hasta el más lento. Eso. Gracias, Rabino. Monseñor. Bueno, creo que no tengo mucho más que añadir. Dios es justo y sabe lo que hace. Recordaría solo una cosa en la que creo que estamos de acuerdo, que
la salvación no es algo que yo consiga con mi propio esfuerzo solamente, sino que es un don que viene de Dios, en último término. Los cristianos lo llamamos la gracia, una gracia que llega a cada uno por caminos que Dios conoce. Esto es como lo formuló el Concilio Vaticano II en el decreto que trataba precisamente de este punto de la relación con las otras religiones. Ahora, a mí me interesa la primera parte de la pregunta o la provocación que está implícita en esta pregunta, y es, claro, entonces, es lo mismo si todos se salvan, ¿qué más da ser una cosa que otra? O incluso no creer en absoluto, ¿no? Y ahí yo creo que la gran cuestión es la cuestión de Dios. Con Dios o sin Dios, todo cambia. Si Dios existe, no se puede tomar a beneficio de inventario, no puede ser indiferente la posición que el hombre toma frente a él. La posición consciente, entiendo, un acto libre y consciente, no puede ser indiferente, no puede valer todo lo mismo. Y esto era una de los centros de atención o de las insistencias de Benedicto XVI, Ratzinger, sobre la cuestión de Dios. Porque es el articulus cadentis vel stantis humanitatis, o sea, la columna de la cual depende todo lo demás. Si no existe Dios, estamos perdiendo aquí el tiempo, empezando nosotros tres y luego la mayor parte de esta sala, ¿no? Y creo que es eso. Y dependiendo de esto, o muy relacionado con esto, la actitud del hombre ante esta pregunta, que es la búsqueda de Dios. Hay quien busca como a tientas, no llega a creer, o no sabe si cree o no, pero va buscando. Bueno, esto ya es mucho, la búsqueda de Dios. Porque en el fondo un creyente es también uno que va buscando. Aunque sepa ya la respuesta de su búsqueda, sabe que su búsqueda, el objeto de su búsqueda tiene un nombre y un rostro, que es el rostro de Dios. Busco tu rostro, Señor, no me escondas tu rostro buscaré. Pero aunque yo sepa ya la respuesta a esta búsqueda, soy uno que busca. Un escritor italiano que está traduciendo al italiano casi literalmente los libros de la Torá, Henri de Luca, dice que el creyente tendría que recordar que este nombre es un participio presente en latín. Por tanto, creyente es uno que está creyendo, no uno que creyó y ya le vale para toda la vida, ¿no? Sino que está siempre actuando el acto de fe y por lo tanto siempre buscando. Y creo que esto es lo que realmente une a los creyentes entre sí, incluso con quienes no creen, el que van buscando. Claro, una cosa es buscar con la luz de la fe y otra es buscar a tientas, pero el hombre va buscando a Dios. Y si falta esto, en la búsqueda de Dios como fundamento sobre el que construir una sociedad. Esto me parece fundamental. Hemos sobrevolado sobre la idea del fanatismo, se ha mencionado en algunos momentos la relación entre la religión y la violencia, que se ha ejercido en distintas épocas de la historia de la humanidad, que se ha ejercido por distintas religiones, unas contra otras y unas contra los no creyentes. A mí me gustaría una reflexión una reflexión de parte de ustedes respecto de ese tópico y de cuán justificada o extemporánea respecto de su creencia es la idea del fanatismo y el uso de la violencia a partir de razones religiosas. El fanatismo está ligado siempre a la intolerancia y a la ignorancia, está ligado a la violencia. O sea, son todos valores ajenos completamente a cualquier religión que se precie de tal. Por lo tanto, todos estos fanatismos religiosos tienen que ver algo con lo que ha hecho mención Monseñor Melchor al hablar acerca de que la religión sin amor es una religión fría.
Nosotros vemos, cuando analizamos los grupos fanáticos, no vamos a hablar de todos los grupos que surgieron en la historia. Veamos ahora, hoy en día, los grupos, por lo menos los grupos de fanáticos musulmanes. Los grupos de fanáticos musulmanes, ¿a dónde han surgido? Han surgido en lugares donde hay muy poca cultura general. Pueblos realmente oprimidos, más que materialmente, oprimidos culturalmente. Y vemos también que no solamente eso, sino que a donde se dan los actos de violencia, se dan en lugares donde precisamente hay intereses económicos y políticos. Hay gas como en Afganistán, hay petróleo como en Irak, entonces vemos cómo se ha potenciado esta falta de cultura de los pueblos, con personas con un bajo nivel intelectual y bajo nivel de fe, en el nivel más básico que es simplemente la realización de actos de devoción. Si es que se los realiza, vemos que el fenómeno del fanatismo es un fenómeno contrario a la religión. Eso lo vemos en el mismo Islam. En el Islam vemos, lamentablemente, los estereotipos que se forman a través de los medios de comunicación, ya sea que respondan a intereses políticos o no, o sea, simplemente por una cuestión de desidia o negligencia o falta de precisión, muchas veces se relaciona a lo que es el Islam en general con estas prácticas de violencia fanática. Cuando la situación es exactamente al revés, cuando nosotros vemos aún las cantidades, hay por ejemplo en Irak 30 muertos, 40 muertos. ¿Estos muertos de dónde vienen? ¿Vienen de Marte? ¿Son marcianos? ¿Son venusinos? ¿De dónde son? Son musulmanes. Los musulmanes somos las primeras víctimas de estos grupos de fanáticos. Por lo tanto, si a un musulmán se le pregunta con respecto a estos grupos, ¿usted se identifica con ellos? Somos las víctimas. Después de haber sido las víctimas de estos grupos, queremos salir del país o algo, después en los aeropuertos europeos otra vez hay otra. Usted tiene portación de nombre. Portación de nombre, por lo tanto, va a ser requisado mucho más que otras personas. Primero soy víctima allá de estos grupos y ahora soy víctima aquí. Bueno, entonces vemos que esa falta de precisión, ya sea que haya intereses o no detrás de estos prejuicios que muchas veces difundidos y fomentados en los medios de información, lo que hacen es tergiversar la identidad de estos grupos fanáticos. Son grupos antirreligiosos, porque no actúan en base a los valores. Matar personas porque sí, ¿qué religión justifica eso? Matar inocentes, matar personas sin ningún tipo de justificativo. Cuando vemos estos grupos, después de que fue invadido Irak, vemos estos grupos de fanáticos que lo que hacían era secuestrar a periodistas, secuestrar monjas, matar al segundo de la ONU, el brasilero, no me acuerdo el nombre ahora, que estaba ahí en Irak. Bueno, realmente este tipo de actitudes, ¿en qué los beneficia? Y si vemos a dónde han surgido estos grupos, Bin Laden da la casualidad, socio del expresidente americano. No quiero entrar mucho en política. Vemos que hay intereses detrás de estos grupos y que estos grupos no tienen cultura o son gente con muy poco nivel cultural. Por lo tanto, la pobreza cultural y los intereses económicos de gente que ya no es pobre culturalmente, sino que lamentablemente por ideas demoníacas fomentan estos grupos, es lo que hace que la religión quede mal vista. Cuando se quiere realizar un acto de violencia intenso, se necesita una excusa intensa, una excusa fuerte. Un sofisma es eso, una mentira basada en una gran verdad. Y es por eso que a través de la historia muchas veces se ha usado la religión para fomentar violencias injustificables de otra manera. Y es por eso que, lamentablemente, como se estaba hablando hace un rato, a lo largo de la historia muchas veces se dice que es a través de la religión misma que se han realizado las grandes masacres o en nombre de la religión. Y es precisamente porque se necesitaba esa gran excusa para realizar esas grandes masacres. Eso es algo que no ha terminado, sigue, continúa, y pienso que este tipo de encuentros es bueno para poner esos puntos sobre las IES y desligar o desvincular de la religión a estos grupos de fanáticos. Gracias, Sheikh.
A mí en la pregunta me toca como judío en una suerte de cornisa. ¿Cómo mantener el equilibrio entre mencionar lo que ha sido la historia de mi pueblo, la historia viva de mis padres que emigraron a Chile por el Holocausto y fueron perseguidos como niños por una ideología demoníaca y cuyo único pecado de mis padres es haber nacido judíos. Y entonces mi problema o mi desafío es cómo poder mencionar las raíces del antisemitismo como un fanatismo que a nosotros nos concierne y no es, por cierto, el único fanatismo, ni es el centro del universo, ni quiero tampoco plantearlo así, y cómo al mismo tiempo ni me victimizo, ni me aíslo o me separo de mis hermanos cristianos o de mis hermanos musulmanes. Cómo poder decir sin autovictimizarme y decir sin caer en un como decía Monseñor, ¿no? Como tú has sido peor, etcétera. Y tú más, exacto, y tú más, ¿no? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Y es muy, muy difícil porque no quiero eso. Tengo que decir una verdad y al mismo tiempo no quiero deshermanarnos, sobre todo porque estamos acá en encuentro. Y lo que quisiera quizás terminar en esta reflexión es un punto que yo creo que es de esperanza. Si nosotros vemos lo que en nombre del pueblo alemán se le hizo al pueblo judío entre el año 33 y el año 45, es casi increíble que hoy día el pueblo alemán y el pueblo judío tengan una relación de respeto, de emprendimiento mutuo, de respeto. Tengo amigos alemanes, y eso pasó a través de un reconocimiento que en el caso del pueblo alemán requirió el paso de tiempo, requirió una integridad muy grande, una integridad moral de decir, nosotros hicimos esto, no esconderlo, no negarlo, y también del pueblo judío, no un olvido, pero sí una comprensión que los alemanes de hoy no tienen absolutamente nada que ver con aquellos que cometieron esos crímenes. Entonces ha sido, creo yo, un ejemplo y un modelo a seguir que podría ocurrir también en otras culturas, podría ocurrir también entre españoles y mapuche, y podría ocurrir, o criollos y mapuche, podría ocurrir entre Turquía y Armenia, podría ocurrir en otros ámbitos donde otros genocidios y otros horrores han ocurrido. Entonces creo que aquí hay algo hermoso que no se puede sintetizar en 10 segundos, que sí se puede rescatar aún caminando en la cornisa. Gracias. Muchas gracias, Rabino. Sobre el fundamentalismo, la palabra se ha cargado de connotaciones negativas, ¿no? Pero en realidad todo creyente tendría que ser fundamentalista, si entendemos por fundamentalista uno que construye sobre fundamentos sólidos. Claro, ¿cómo no ser uno que tiene fundamentos sólidos? Lo mismo que radical, la palabra se ha coloreado negativamente, pero radical es lo que tiene que ver con las raíces. ¿Cómo no va a ser un creyente muy radical?
Pero bueno, admitamos el uso común, el fundamentalismo como una degeneración. Y yo quisiera subrayar que el fundamentalismo es una de las dos posibles patologías de la religión. La otra es la superstición o el devocionalismo infantil, que en el fondo es una forma de superstición, ¿no? Y que tanto la una como otra, que son formas patológicas de la religión, por lo tanto enfermizas, tienen que ver o se producen cuando hay una desconexión vital entre la religión y la razón. Una religión desconectada de la razón se convierte en un puro sentimentalismo o bien degenera patológicamente en formas de fundamentalismo. También habría que decir que la misma razón instrumental, la razón científica, privada de la relación con otras formas de conocimiento humano y de experiencias humanas, la poesía, la ética y la religión, se vuelve ella misma patológica y ha llevado a algunos de los excesos peores que hemos conocido, ¿no? La bomba atómica se lanzó solo porque se podía hacer, puesto que se podía hacer, hagámosla, no importa que mueran millones de personas o miles de personas. Es la misma lógica que hay en la clonación de embriones, a la que antes o después se llegará, si es que no lo están ya intentando en algún laboratorio, solo porque se puede hacer, ¿no? Pero son formas patológicas. Y como toda patología, pues claro, es dañina, es peligrosa, pero no es la condición normal. Estamos en el tiempo. Me gustaría pedirles una última reflexión y saludo para los participantes a modo de despedida. Bueno, por mi parte, muy contento de participar junto a Monseñor, junto al Rabino, de este encuentro. Esperemos que se repita, espero que no sea solo un formalismo, espero que podamos con esto dar un paso más, que es en la práctica ver unos resultados. Nosotros como creyentes tenemos muchos puntos en común, y en esos puntos en común, que incluso con los no creyentes, cuestiones relacionadas a la moral, a la ética, muchas cosas también son discutibles, pero se puede llegar a puntos en común. Cuestiones como las cuestiones bioéticas, médicas, bueno, ese tipo de cuestiones se puede conversar. Cuestiones como el aborto, en los cuales los creyentes en general estamos totalmente en desacuerdo. Eso podemos conversar con los no creyentes para encontrar, si no, por lo menos el lado humano, que es aquello que tenemos en común. Podemos dar el siguiente paso y espero que efectivamente lo hagamos. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco a mis compañeros de Atrio, en este caso, a Monseñor y al Rabino. Agradezco también al moderador y, por supuesto, a las autoridades eclesiásticas y al público en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Fred. Yo quisiera decir a todos los que se consideren creyentes y los que se consideren no creyentes, o los que se consideren en algún lugar intermedio o en camino, que decir Dios mío es un rezo muy noble y que vale mucho. Decir Dios mío, ayúdame, es una buena oración, es un buen principio. Decir Dios mío, no sé dónde estás, no sé quién eres, me siento lejos, pero quiero acercarme a tu esencia. Es un hermoso y muy digno rezo y que será recibida. En la cultura judía, los ángeles, los malajim, son las oraciones.
y vuelven después, como en la escalera de Jacob, de la fuente divina hacia nosotros. Quisiera derribar un poquito el seto entre creyentes y no creyentes y plantearnos a todos en camino, a todos falibles, a todos pecadores y a todos tan necesitados de esa realidad de amor, de encuentro, de verdad y de shalom, que es Dios. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que esta mesa, o este podio en el que estamos casi parece un chiste. Van un rabino, un jeque y un cura y dicen, parecemos un chiste. Tiene que contar uno. Bueno, ya inventaremos el chiste para justificar la presencia esta tarde. También van un argentino, un chileno y un español. Bueno, ¿qué decir? Yo quisiera recoger la provocación del rabino última, Dios mío, como oración que en América, más que en España, se invierte, es mi Dios, y en otros sitios mi Diosito, que yo creo que es algo único en el mundo, ¿no? Y Carlos de Foucault, que fue un explorador francés, después se convirtió en sacerdote, estuvo viviendo en Argelia mucho tiempo como ermitaño en medio de los tuareg, educado en la Francia laica, ateo, mientras exploraba en Marruecos, a finales de 1800, decía, impresionado por el testimonio de fe de los musulmanes que encontraba, Dios mío, si existes, haz que te pueda conocer. Y lo hizo. Nosotros lo veneramos como un beato, el beato Carlos de Foucault. Y mi última consideración es que tenemos un desafío muy grande. Ante nosotros está un mundo que no cree y que desconfía de los creyentes, que nos acusa, nos ven responsables de muchos males, de la violencia y de otras maldades, ¿no? Y esperan de nosotros un testimonio auténtico. Un testimonio auténtico y para todos la cumbre del testimonio es el amor. El amor es el primer mandamiento y toda la Torá se resume en este mandamiento y creo que es la experiencia humana fundamental, el amor, y es el testimonio que creo que estamos llamados a dar. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las reflexiones de nuestros invitados en este último diálogo del Atrio de Santiago acerca del diálogo interreligioso y, bueno, también a ustedes su participación. Ahora invitamos al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Ignacio Sánchez, a entregar el recuerdo de este encuentro. Se trata de una imagen del apóstol Santiago, a quien fue dedicada nuestra ciudad desde su fundación, en el año 1541. La imagen fue realizada en piedra por las hermanas del monasterio de Belén, de la comuna de Casablanca, región de Valparaíso. ¿Tú también? Gracias.